Ya no falta nadie, no. Vale. Ok. Hiperplasia prostática. ¿Qué es la hiperplasia prostática? Primero. Es un tumor benigno. Ok, es un tumor benigno. ¿Qué más? Que se da, con mayor frecuencia a partir de los 50 años. Y este tumor benigno se da más que nada en la zona de transición de la próstata. Ok. También quisiera añadir que, hay referencias que dicen que la hiperplasia prostática es un diagnóstico histopatológico que se refiere al aumento, más bien al número total de las células epiteliales estromales y glandulares epiteliales pues propiamente de la glándula, de la próstata, porque a veces se confunde con el crecimiento o la hipertrofia prostática benigna, que más bien este es un diagnóstico clínico que tiene que ver con este crecimiento en el tamaño de la próstata, pero que este se refiere sobre todo con los síntomas que causan la obstrucción en el cuello vesical y que propiamente es como el motivo de referencia que van los pacientes. Bueno, yo así había encontrado que se tenía que hacer esta diferencia entre lo que era el diagnóstico clínico y el diagnóstico histológico. Efectivamente, el diagnóstico de hiperplasia prostática obstructiva es un diagnóstico histopatológico, no es clínico. Entonces, la definición clínica, ¿cuál sería? Crecimiento prostático obstructivo. Ese es el diagnóstico clínico, ¿sale? Y hasta que no se opera el paciente o hasta que no tengas un resultado histopatológico, no puedes hablar de una hiperplasia prostática. Pero bueno, todo mundo, como para hacerlo más práctico, lo llama hiperplasia prostática, HPO. De hecho, así lo abreviamos todos. Pero efectivamente el nombre o la definición es crecimiento prostático obstructivo. Bueno, su compañera Valeria comentaba algo de la zona de transición. ¿A qué se refiere con la zona de transición? A ver, vamos a desmenuzar un poco esto porque es muy importante. Esa es pregunta de examen nacional de residencias médicas. La próstata se divide en áreas. ¿Cuáles son esas áreas según un autor que se llama McNeil? La central, la periférica, la central, la de transición y la periférica. Ok, central, periférica, transición, ajá. Fibromuscular y la parauretral, ¿no? ¿Sí o no? ¿O me lo estoy choreando? Es que había encontrado nada más 3 zonas, doctor, pero sí, tiene sentido que sean las 5. Sí, porque usted lo dice, doctor. Bueno, y McNeil era un patólogo que por ahí del 1970 estuvo durante 12 años investigando cómo era la próstata y qué características tenía, etcétera, y llegó a esta conclusión. Se concluyó que la próstata está dividida en estas áreas y la importancia clínica es la siguiente, que la hiperplasia prostática va a dar en la zona transicional. No sé si tienen el esquema ahí a la mano. Bueno, se los pongo después. Ahorita vamos a platicar y ya al último vemos. La zona transicional está en la zona periuretral, o sea, al lado de la uretra. Y es por eso que en la hiperplasia prostática los pacientes tienen síntomas obstructivos. La hiperplasia prostática se caracteriza porque hay un crecimiento. ¿Qué es lo que sucede a nivel molecular o a nivel celular con la hiperplasia prostática? ¿Es una hiperplasia o una hipertrofia? ¿Cuál sería la diferencia entre una y otra? Bueno, se supone que la hiperplasia y la hipertrofia ambos son mecanismos de adaptación celular. La hiperplasia es un crecimiento en el número celular y la hipertrofia es un crecimiento en el tamaño propiamente de la célula. Exactamente, esa es la diferencia. Es decir, la hipertrofia es la misma cantidad de células, pero más grandes. Y la hiperplasia es la célula pequeña, pero en mayor cantidad. Hay más células. Eso es lo que sucede
en el crecimiento prostático obstructivo o en la hiperplasia. Hay mayor cantidad de células. No es más grande, sino hay más células. ¿Por qué se da esto? Es por la acción androgénica, ¿no? De la DTA, bueno, la más importante, que es la dihidrotestosterona. Se supone que esta ocasiona más bien que el estroma, que se ubica en la zona transicional, aumente número celular, y muchos pensaban que solamente se debía a esto, pero bueno, a lo que yo había entendido es que mientras se va aumentando de edad, disminuyen los valores normales, y pues muchos decían, pues ¿cómo es que cuando se va disminuyendo con la edad los niveles, por qué sigue creciendo la próstata? Y se supone que encontraron otras vías que se supone que se inhibían la apoptosis de esta región, y que propiamente ocasionaba esta hiperplasia, o como lo dijo Alan, pues este aumento del número de células en la próstata. Exactamente, se inhibe la apoptosis. ¿Y qué es la apoptosis? Muerte celular programada. Exactamente. Entonces, al no haber muerte celular programada, pues hay mayor cantidad de células. No se mueren las que se tenían que morir en su momento, siguen vivas y hay más y más producción. ¿Correcto? Eso es lo que sucede en la hipertrofia, en la hiperplasia prostática, perdón. ¿Correcto? Bueno, efectivamente, bueno, ¿y a qué edades empezamos a encontrar ya ciertos cambios a nivel de próstata? A partir de los 50. Ok, pues ¿qué creen? Que no. Que a partir de los 40 años de edad ya empieza a haber cierto crecimiento prostático. Es bajo, la incidencia es baja. Yo vi que el 8% a los 40 y ya después a los de 51 a 60 era el 40-45 y mayor de 80 años pues ya es el 80% o inclusive más. Exactamente. Entonces, a partir de los 40 ya empieza a haber cierto crecimiento prostático. Es bajo la incidencia, pero ya empieza a haber ciertos cambios. El grueso de los cambios es a partir de los 55 a los 70 años de edad. ¿Correcto? Y aquí, ojo, hay una cosa muy interesante. Una cosa es que empiece a crecer la próstata y otra que empiece a dar síntomas. Se dice, por ahí alguien lo mencionó, que a los 80 años de edad, el 80% o 90% de los hombres ya tendrán crecimiento prostático, pero probablemente no tengan datos clínicos. Se menciona que a partir de los 70 años de edad, el 50% de los hombres tendrán datos clínicos de obstrucción urinaria. Por ejemplo, de este grupo de 28 alumnos, ¿cuántos tienen a sus dos abuelos varones? Levanten la mano. ¿Tienes tus dos abuelos varones? Ok, Raquel, Monse, Olea. Son muy poquitos. Bueno, de los que levantaron la mano, que tienen a sus dos abuelos varones, ¿tienen más de 70 años? Kenia dice que no. Monse sí. Olea sí. Raquel habló y no dijo nada porque está en silencio su micrófono. Ok, bueno, ahora imagínense que de sus dos abuelos, uno ya tiene síntomas prostáticos obstructivos y el otro todavía no. Pero los dos ya tienen crecimiento. Entonces, no sé si captan la idea. O sea, no porque haya crecido, quiere decir que tengan síntomas. ¿Me explico? Pero para que se vea, para que chequen la incidencia de los dos abuelos que tienen de más de 70 años, uno ya es cliente del urólogo y el otro está por entrar al consultorio del urólogo. ¿Sale? Entonces, pues la incidencia es alta y es la patología que más frecuentemente vemos los urólogos. Y aunque vayan ustedes a ser internistas o cirujanos o lo que sea, muy probablemente en algún momento van a ver a un paciente prostático. ¿Sí? A lo mejor lo van a ver en el servicio social, etcétera. Pero de que lo van a ver, lo van a ver. Y si no es como paciente, a lo mejor un familiar.
De ahí radica la importancia de este tema, de que es una alta incidencia. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que el crecimiento empieza a partir de los 40, sabemos que el grosso modo de pacientes con hiperplasia es a partir de los 55 a 70 años de edad, sabemos que a los 80 años de edad, entre el 80 y 90 tendrán crecimiento, pero ojo, a partir de los 70, el 50% ya tendrán síntomas. ¿Ok? Entonces, no hay que confundir crecimiento con datos clínicos. Bueno. Ya sabemos por qué da la hiperplasia. Ahora, ¿hay factor hereditario? ¿Leyeron algo al respecto? Sí, doctor, que si se presenta, bueno, más bien, a los hombres que se presenta esta hiperplasia, creo que me parece menores de 50, no sé, menores de 60 años, tiene un factor hereditario hasta en un 50%. Ok, es un buen punto. Podría ser, sí. Pero si te fijas, no hay una asociación así muy directa. O no sé si alguien leyó algo distinto. Yo solamente había leído que había como predisposición genética, que era como autosómica dominante, que interfería con la 5-alfa reductasa. Ok. Al final del día, como comentaba Héctor, interviene la dihidrotestosterona. Es la hormona que va a generar este crecimiento de la próstata. La dihidrotestosterona tiene relación con dos órganos en su crecimiento. Uno es el pene y otro es la próstata. Los receptores del pene se cierran a partir de la pubertad, pero no los receptores de la próstata. Es por eso que mientras haya dihidrotestosterona, es como si le estuvieras echando leña al fuego y habría crecimiento. ¿Sí? En el pene no. En el pene se cierran los canales de crecimiento en la pubertad. Bueno, entonces podría tener cierta predisposición genética, pero es la menos de las veces. Más bien podría tener tal vez un factor ambiental o tal vez es simplemente por el hecho de ser hombre. Yo cuando me preguntan los pacientes, oiga doctor, ¿y por qué tengo hiperplasia? Mi respuesta es por ser hombre. Esa es la respuesta que yo les doy. Literal. Y yo tengo una asociación con eso. Yo les digo a los pacientes que la hiperplasia prostática es como cuando nos salen las canas. Entre más edad tenga uno, mayor canoso estará. Entre más edad tenga uno, mayor problemas de próstata tendrá. Prácticamente esa es la asociación que yo he hecho y bueno, pues tómela a consideración. ¿Sale? Pues, si se fijan, no hay una raza, no hay un factor predisponente, o sea, si fumas o no fumas, si tomas alcohol o no tomas alcohol, pero sí mencionan la asociación con la testosterona. Entonces, ¿qué pasaría si yo tengo un puberto que por alguna relación, alguna situación, lo castro? ¿Este paciente llegará a tener problemas o este joven llegará a tener problemas de próstata en un futuro? Pues yo me imagino que no, doctor, porque la testosterona se transforma a dihidrotestosterona. Entonces, si no hay la testosterona, pues no hay esa transformación. Exactamente. En teoría, no tienen síntomas o no llegarán a tener ni siquiera problemas de cáncer de próstata. Correcto. Doctor, tengo una pregunta. Entonces, los pacientes que tienen un cáncer testicular y pues les hacen un procedimiento de del retiro de los testículos, se fue el nombre, tienen casi prácticamente una nula probabilidad de poder desarrollar esta hiperplasia prostática. Bueno, pero acuérdate que en el cáncer de testículo, pues normalmente el que está comprometido es un solo testículo. Alguna vez me ha llegado a pasar, una vez con uno de mis maestros tuvimos que operar a un paciente de 25 años de edad y se le hizo orquiectomía bilateral por cáncer testicular bilateral.
Y esos pacientes necesitan reemplazo hormonal. Ya los tiene que ver el endocrinólogo. Pero probablemente no tenga problemas de próstata. No sé si quedó respondida tu pregunta. Sí, muchas gracias, doctor. Ok, bueno. ¿Cuál sería el cuadro clínico de hiperplasia prostática? Los síntomas obstructivos. ¿Cuáles son? Bueno, los obstructivos podrían ser, por ejemplo, la dificultad para iniciar la micción o la disminución de la fuerza y el calibre del chorro y el goteo post-miccional. Ok. Esos serían parte de los obstructivos. Y los irritativos podrían ser el tenesmo, la nicturia, la poliacuria y la urgencia miccional. Ok. Bueno, básicamente esa es la pregunta. Son las preguntas que se le hacen al paciente. Llega el paciente a la consulta. Oiga, doctor, vengo a una revisión porque tengo ya 60 años de edad. Ok. El chorro de la orina. ¿El chorro de la orina lo considera normal o delgado? No, pues delgado. ¿Puja para orinar o no? Sí pujo. Ok. ¿Al término de orinar se queda con deseos de seguir orinando o no? Ahí está en eso. Sí, doctor, sí tengo deseos. Bueno, le vas ahí sumando, ¿no? Le vas haciendo palomitas. ¿Ha orinado sangre o no? ¿Ha orinado piedra o no? Esas son preguntas obligadas. ¿Tiene urgencia? Cuando tiene el deseo tiene que ir rápidamente al baño a orinar porque si no le da la orina y se moja. ¿Qué tan frecuente llega a tener incontinencia? ¿Se levanta en las noches a orinar? Y si tiene polaquiuria, es decir, si va cada menos de 2 horas a orinar y orina poco. ¿Cuál es la diferencia entre polaquiuria y poliuria? Que la poliacuria es el ir muchas veces al baño. Ok, bueno. Polaquiuria es que vas frecuentemente y orinas poco. Y poliuria es que vas frecuentemente y orinas mucho. ¿A quién le da la poliuria? A los diabéticos mal controlados. ¿Ok? Bueno. ¿Y qué saben qué es el IPSS? Porque igual muy pocos lo mencionaron. Es un score. Ajá, que es una escala que... Bueno, lo que dice Caro, que es una escala para medir los síntomas. Y a partir de ahí, pues, decides el tratamiento. ¿Y de cuánto a cuánto va esta escala? Se divide de 8 a 7 en leve, de 8 a 19 en moderado y a partir de 20 a 35 en grave. Ok. ¿Y para qué nos sirve este cuestionario? Para ver qué tanto afecta la calidad de vida del paciente. Bueno, los síntomas. Aparte, también... Aparte, pues, también se utiliza como para evaluar al paciente antes de iniciar como un tratamiento. Exactamente. En base al IPSS, vamos a dar el tratamiento. Entonces, si tienes síntomas leves, ¿qué hacemos si tienes síntomas leves? Se deja al paciente en vigilancia. No se le da tratamiento farmacológico. Ok, lo puedes dejar en vigilancia. Si es moderado, ya se le da tratamiento. ¿Y si es severo? Había leído en la GPC que se sugería que se podría dejar el tratamiento a vigilancia desde síntomas leves a moderados, pero no sé qué tanto sea. Sí se puede, pero lo ideal es, la idea es no a todos los pacientes empezarlos a saturar de medicamentos. Entonces, en algún caso y dependiendo qué síntomas tenga, pues igual lo puedes dejar solamente en vigilancia. Cuando son síntomas leves, de 0 a
a 8. De 9 a 19 o de 8 a 19, que es moderado, lo ideal es tratamiento farmacológico, que incluso puede ser combinado. Y si es más de 20, ¿qué hacemos? Pues también puedes darle tratamiento o sea, otras alternativas, o puedes hacer la resección transureteral. Ok, se supone que ya si es moderado, si es severo, perdón, ya podrías tú considerar la cirugía. O sea, es un paciente que si no lo operas hoy, en 4 meses se va a estar tapando. ¿Ok? Bueno. El IPSS son 7 preguntas y cada pregunta tiene un número o una calificación que va de 0 a 5 y precisamente nos sirve para medir lo subjetivo, hacerlo objetivo. Este IPSS lo hicieron los norteamericanos y a nivel mundial es el patrón que nos rige para poder tener una idea de qué tan bien o qué tan mal está el paciente. ¿Sí? Entonces, ¿el IPSS es importante? Sí, sí es importante. ¿Ok? No existe urólogo que no lo sepa. En el caso de ustedes, bueno, pues a lo mejor no tanto y no les voy a pedir que se lo sepan, pero sí que sepan algunos síntomas. Que el chorro es delgado, que puja el paciente para orinar, que va cada ratito a orinar, que tiene goteo terminal, por ejemplo, que hay urgencia, que tiene incontinencia, son cosas que tienen que saber. ¿Sale? Eso es básico. Y van a ver en algún momento de su vida, estoy seguro que van a ver un paciente con hiperplasia prostática. ¿Ok? Así sean ginecólogos, en su servicio social, lo van a ver. O en el internado, así. ¿Ok? Entonces sí es importante que lo sepan. Bueno. ¿Qué estudios? Bueno, llega el paciente, le hacemos el interrogatorio, resulta que trae un IPSS de 12, hacemos una exploración física. En la exploración física, ¿qué es lo que me interesa ver con este paciente? La retención aguda de orina. Ok, si tiene globo vesical. Ok, es un buen punto. Básicamente es eso. Lo que me interesa es ver si tiene globo vesical. ¿Y con cuánto se puede llegar a palpar el globo vesical, según Suros? Lo vimos ayer, ¿eh? No me hagan esto, chavos. 150 centímetros cúbicos. Ok, bueno, ya estaba sudando frío ahorita. Bueno. Ya que, evidentemente hay que hacer una palpación de la próstata, hay que hacer un tacto. Y el tacto lo dividimos por grados. Grado 1 es una próstata que pesa menos de 30 gramos. Una próstata grado 2 mide de 40 a 60. Grado 3 de 60 a 80. Y grado 4 más de 80. ¿Ok? Más de 80 gramos. Yo el paciente que más de mayor tamaño de próstata que tuve fue un paciente que vi hace como un año y por ultrasonido medía la próstata 400 gramos. Era un bolobán así. Era una cosa que, bueno, había que ponerle nombre a esa próstata. Pero son poco frecuentes. ¿Ok? Bueno. Le hacemos tacto y nuestro paciente hipotético tiene una próstata grado 2. O sea, entre 40 y 60 gramos. Nuestro paciente tiene 65 años de edad y tiene un IPSS de 12. ¿Qué estudios le vamos a mandar a hacer al paciente y por qué? Si ustedes piden un estudio, tienen que saber qué esperan. Yo pido tal estudio por esto y por esto. O sea, tienen que tener una base. ¿Sale? El paciente entró a su consulta y ya le cobraron 900 pesos.
¿Ok? Ahora, partiendo de esto, ¿qué estudios se van a pedir y por qué? Un examen general de orina para poder descartar alguna infección. Muy bien. También. Igual para ver hematuria, ¿no? En el perfecto. Muy bien. Y excelente. creatinina sérica para ver la función renal. Ok. ¿Por qué la función? ¿Qué nos interesaría? ¿Qué podría pasar a un paciente con hiperplasia prostática? ¿Puede haber reflujo también? Ok. Puede haber reflujo y puede provocar insuficiencia renal. La insuficiencia renal se divide en prerrenal, renal y postrenal. En un paciente con hiperplasia prostática, ¿qué tipo de insuficiencia renal podrían tener? ¿Postrenal? Postrenal. Muy bien. Excelente. Vamos bien. Entonces sí, efectivamente, un examen general de orina, me interesa ver que no hay infecciones. Ya sabemos que la hiperplasia prostática o la obstrucción puede provocar infecciones de vías urinarias recurrentes. Me interesa saber si no hay hematuria. También una hiperplasia puede provocar hematuria. Muy bien, entonces el examen general de orina lo vamos a pedir, sí. ¿Cuánto cuesta? Pues vamos a echarle números, vamos a ponerle 200 pesos. ¿Qué otro estudio le vamos a pedir al paciente? El antígeno prostático específico. Excelente. El antígeno nos va a costar, vamos a ponerle 200 pesos. Muy bien. Pregunta, ¿qué es el antígeno prostático? Es un marcador tumoral para verificar si tiene cáncer de próstata el paciente. Bueno, indicios de. Ok. Sí y no. ¿Tendrá alguna función biológica el antígeno prostático? Bueno, fisiológicamente lo utilizamos para, bueno, se decía que rompe la seminogelina, que se supone que su función de esta es hacer licuefacción al semen y se usa para la capacitación de los espermatozoides. Ok, perfecto. Bueno, el antígeno prostático, algunos mencionan que es un marcador tumoral. Yo, con todo lo que he leído y he encontrado muchos artículos, dicen que no. Y yo considero que no lo es. Precisamente porque tiene una función biológica. Y esta función biológica es lo que acaba de decir Héctor. Resulta que cuando uno eyacula, el líquido seminal sale en forma de coágulo microscópico. Este líquido seminal viene de las vesículas seminales, se une con la próstata, en la próstata, ahí se junta tanto los espermatozoides con el líquido seminal, se junta con el antígeno prostático y es eyaculado, es expulsado. Ya una vez afuera, el antígeno prostático lo que hace es deshacer ese coágulo microscópico para que los espermas tengan su viabilidad y puedan fecundar. Esa es la función biológica del antígeno prostático. Tiene una función en la reproducción. Hoy somos 7 billones de habitantes en todo el planeta. Probablemente, si no hubiera antígeno prostático, tal vez no seríamos ni el 10% de la población. ¿Correcto? Y hay una pregunta. A ver, ¿qué causas pueden provocar la elevación del antígeno prostático? Una prostatitis. También personas que practiquen ciclismo. Ok, muy bien. Personas que practican ciclismo de ruta, que están 3 horas sentados en la silla de la bicicleta, pueden llegar a tener antígenos altos. Tacto rectal, alguien lo mencionó. Muy bien, el tacto. Yo le hago tacto al paciente y durante 2 o 3 semanas probablemente está elevado el antígeno y luego va en declive. ¿Qué otra causa? Prostatitis. Alguien dijo prostatitis. Efectivamente, cuando hay una inflamación de la próstata, el antígeno se puede llegar a elevar. ¿Qué más? También leí que hemorroides, doctor. Yo creo que no. Yo no lo he leído, ¿eh? Y mira que sí le he puesto un poquito de empeño al antígeno prostático.
¿Podría ser, imaginemos, las hormonas masculinas Mm, en algunos medicamentos? ok, la aplicación de testosterona es muy discutible, pero en general no. Colocación de una sonda de vías urinarias puede elevar el antígeno. Una infección de vías urinarias eleva el antígeno. Crecimiento prostático eleva el antígeno. Y cáncer de próstata. Y que no se les olvide, por favor. ¿Ok? Bueno. ¿De cuánto es el antígeno normal? Ya lo vi. Menor a 4 nanogramos sobre mililitro. En pacientes menores de 69 años de edad. De 70 años en adelante, ¿de cuánto es normal? Menor a 6.5. Hasta 6.5. Muy bien. Entonces, ¿vamos a pedirle el antígeno prostático al paciente? Sí. Ok, ya llevamos 2 estudios que vamos a pedirle. Examen de orina y antígeno prostático. ¿Qué más le vamos a pedir? Dijo Miranda, creatinina sérica. Si es creatina, pues ya le vas a pedir glucosa, urea, creatinina, ácido úrico, colesterol y triglicéridos. Eso cuesta como 400 pesos. Muy bien. ¿Algo más? ¿Podría ser un vesical y prostático? De imagen. ¿Un qué, perdón? Bueno, yo dije que un ultrasonido vesical y prostático con medición de orina residual. Excelente. Sí, Valeria, eso es lo que le vamos a pedir. Un ultrasonido vésico prostático con medición de orina residual. ¿Para qué se lo pedimos? Pues para medir el tamaño de la próstata y también el volumen de orina pues sí, de orina residual. Exactamente, el volumen de orina residual es lo que más me interesa. No tanto el tamaño de la próstata, ¿por qué? Porque el ultrasonido abdominal, en el cual se pone el transductor en el abdomen, tiene mucho rango de error. Se menciona en la literatura que puede llegar a tener un rango de error para tomar la medida de la próstata hasta del 50%. Es decir, si te midieron una próstata de 100 gramos, a lo mejor no es de 100, a lo mejor es de 50. ¿Ok? Entonces, no tanto para el tamaño, pero sí para ver la orina residual y para ver si hay litiasis en vejiga. ¿Ok? Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿No? ¿Y qué otros estudios? Bueno, un ultrasonido cuesta, vamos a ponerlo barato, 1,400 pesos. No súper barato, pero como estándar. ¿Sale? Con esto, ¿será necesario algún otro estudio más? ¿Leyeron algún otro estudio que podríamos solicitar? Resonancia magnética. Ok. La resonancia magnética en hiperplasia prostática realmente no se usa. No es necesario hacerla, salvo que tengas dudas y sospeches en cáncer de próstata. La resonancia magnética multiparamétrica para próstata cuesta 25,000 pesos. Entonces, realmente no es un estudio que pidamos, salvo que haya dudas. ¿Sale? ¿Podría ser la flujometría? Ok, muy buen punto. Podemos pedir una flujometría, claro. Doctor, también un ultrasonido renal en pacientes que salgan con la creatinina alta, igual para descartar litiasis. No tanto litiasis, pero si yo pienso en hiperplasia prostática, podría considerar que el paciente está con una gran obstrucción, está con orina residual abundante, y esta orina residual abundante está haciendo reflujo, ¿me entienden? Bilateral. Entonces son pacientes que tienen hidronefrosis. Si yo detecto la creatinina alta, estoy obligado a hacer un ultrasonido renal. ¿Sale? Si no, tal vez no, pero yo siempre se los pido a todos los pacientes que yo tengo en mi privado, mayores de 50 años de edad, todos tienen un ultrasonido renal. Todos. ¿Sale? Entonces, el ultrasonido renal lo podríamos solicitar, sí, estoy de acuerdo, pero tal vez no en todos los casos. Tal vez no en todos los casos.
y me ayudaría para ver si tiene reflujo vesicoureteral. ¿Ok? ¿Qué más? Flujometría, comentaba Samantha. Sí, la flujometría la podemos pedir cuando tenemos dudas. Si no nos cuadra el cuadro clínico, valga la redundancia, si tenemos alguna duda, podemos pedir una flujometría. Sí, sí se puede. Sin embargo, la flujometría, pues te va a costar, la pura flujometría te cuesta como 2,500 pesos. Entonces no es un estudio tan barato. ¿Algún otro estudio? Urodinamia, ¿no? O sea, bueno, si ya tocaste flujometría, pues podríamos pedir una urodinamia completa. ¿En qué paciente estaría indicada hacer una urodinamia completa? En aquel paciente diabético que tú piensas en una vejiga neurogénica. ¿Ok? En ese paciente podría solicitar una urodinamia completa. Cuando dices, sí, no estoy seguro si trae obstrucción urinaria o trae una vejiga flácida y por eso tiene globo vesical. ¿Por qué? Porque tal vez si ese paciente tiene una vejiga neurogénica, tú lo vas a operar de la próstata y va a quedar igual, se va a seguir quedando con mucha orina adentro. Entonces, antes de operarlo, antes de someterlo a un riesgo quirúrgico, primero hazle una urodinamia y podrías tú corroborar si realmente amerita la cirugía o no. ¿Sale? Entonces, en un paciente diabético que tú consideres que tenga una vejiga neurogénica, podría solicitar la urodinamia. ¿Sale? Una cistoscopía, también podríamos solicitarla, pero bueno, la cistoscopía es, como les comento, es introducir un aparato de acero por la uretra, son aproximadamente unos 20 centímetros que tienes que meter el equipo y es costoso. Entonces, una opción es que lo hagas en quirófano, bajo sedación, pero le va a salir el chistecito en 20,000 pesos, o la puedes hacer en el consultorio, pero bueno, pues le va a doler al paciente, ¿no? Entonces, pero bueno, igual, si tienes dudas, podrías hacer una cistoscopía. Doctor, sobre la cistoscopía, bueno, yo había leído que esa era obligatoria cuando se relacionaba la hiperplasia con hematuria, que era como para descartar otra patología. De hecho, la cistoscopía, en teoría, la tendrías que ser obligada en todos los pacientes con hematuria. Pero si fuera así, yo tendría el triple de trabajo, sería millonario y ya no estaría dando clases. Bueno, no doy clases porque me paguen, pero bueno. Pero a lo que va el comentario es que son demasiados los pacientes con hematuria. En verdad no acabaríamos. Somos insuficientes la cantidad de urólogos. Entonces, y además es un estudio invasivo. Por eso lo que les comentaba, creo que ayer, si tiene el paciente hematuria, le tienes que dar seguimiento. Tienes que hacer su ultrasonido renal y vesical, sea hombre o sea mujer. Y si se repite el patrón de hematuria, tienes que hacer una urotac y tienes que hacer la cistoscopía. No hay opción. Pero ya hiciste filtros, ¿me entiendes? Entonces, tienes que disminuir costos. Porque si no, fíjate, si le hacemos la flujometría de 2,500 pesos y le hacemos una cistoscopía en consultorio de 6,000 y hay quienes cobran 10. Nada más de estudios llevamos 200, 400, 1,400, 2,500. Llevamos 10,700 pesos, así baratito, ¿eh? Y todavía no tenemos diagnóstico. Entonces, la cistoscopía no es tan frecuente que la hagamos para diagnóstico de hiperplasia prostática. ¿Sale? Pero si hay dudas, lo puedes hacer y está totalmente indicado. ¿Correcto? Bueno. ¿Algún otro estudio que hayan leído? Se podría hacer una urografía excretora, seguramente lo leyeron. Sí, no es realmente tan funcional. Podríamos hacer una cistografía
Sí, tampoco es tan funcional. Pero bueno, vamos a centrarnos ya un poco más en lo real. ¿Qué es lo que se le pide? Examen de orina, antígeno prostático, química sanguínea y ultrasonido. Vésico prostático con medición de orina residual. Con esto, haces diagnóstico. Y acuérdense, siempre hay que usar la clínica. Siempre. El IPSS es fundamental. ¿Sale? Bueno. Sí, doctor. Hasta aquí. Ok. Nuestro paciente hipotético que tiene un IPSS de 12, el paciente tiene 65 años, no es diabético ni hipertenso. Regresa, tiene una próstata grado 2, es decir, de 40 gramos al tacto, y regresa con un examen general de orina con nitritos positivos, con leucos de 20 por campo visual, tiene una creatinina sérica de 1.2, tiene un antígeno prostático de 2.1 y tiene un ultrasonido con una vejiga de 600 centímetros cúbicos con una orina residual de 200. Ok. Con esto, ¿qué hacemos? ¿Le podemos dar algún fármaco como un beta bloqueador alfa adrenérgico? Un alfa, ok, muy bien. Tratamientos. ¿Qué tratamientos médicos existen? Un alfa bloqueador, como dice Jimena. ¿Qué otros? Los inhibidores de la 5-alfa reductasa. Ok, ¿qué hacen los inhibidores de la 5-alfa reductasa? Bloquean la transformación de la testosterona a dihidrotestosterona. Ok, muy bien. Entonces, hablamos de dos familias. Los inhibidores de la 5-alfa reductasa y los beta bloqueadores. Los alfa bloqueadores, perdón. De los alfa bloqueadores, ¿qué medicamentos conocen? Tamsulosina, doxosocina y silodosina. Prazosina también. Terazocina también. Tamsulosina o terazocina. Ok. Y de estos, ¿cuáles son uroselectivos? La tamsulosina y la silodosina. Y falta otro. La doxosocina. La doxazocina. Ok. Aquí en México solamente tenemos tamsulosina y doxazocina. La silodosina no la tenemos aquí. Tenemos prazosina, pero pues no es uroselectivo. Tenemos terazocina, pero tampoco es uroselectivo. ¿Ok? ¿Y a qué me refiero con que son uroselectivos? ¿Qué provocan estos medicamentos? Relajación del músculo. Sí. Relajan el músculo liso. ¿Pero qué más provocan? Al relajar el músculo liso, ¿qué puede suceder? ¿Tendrá algún efecto adverso estos medicamentos? ¿Hay incontinencia? Incontinencia no. A ver, Alan, ¿qué dijiste? Hipotensión, ¿no? ¿Hipotensión qué? Ortostática. Ortostática. Exactamente. ¿Y qué quiere decir eso? Que al momento que va a disminuir su presión arterial al momento de levantarse. Exactamente. Al cambio de postura se puede bajar la presión arterial, entonces puede provocar mareo. Esos son los alfa bloqueadores, pero por eso tenemos los que son uroselectivos.
Y aquí en México tenemos dos, la doxazosina y la tamsulosina. E incluso la tamsulosina la tenemos en el cuadro básico. Entonces, ni por qué empezarle a mandar prazosina y terazosina, no. Váyanse con lo mejor que hay. Y más frecuente que es tamsulosina. ¿Ok? La dosis es una tableta cada 24 horas. Tengo una duda. Leí que también los alfa-1 bloqueadores pueden provocar como reacción adversa eyaculación retrógrada, pero ¿por qué? Ok, lo que pasa es que el medicamento relaja tanto el músculo que el líquido seminal al llegar a la próstata choca con las paredes y por cambios de presión se va hacia la vejiga. Ahorita les voy a enseñar un esquema y por eso es la que tienen eyaculación retrógrada. Y hay que explicarles a los pacientes, porque bueno, aquí en México es un país súper machista y hay pacientes, y yo tengo pacientes que prefieren eyacular y seguir tapados a orinar bien y no eyacular. La literatura menciona que el 50% de los hombres que están tomando estos medicamentos pueden tener eyaculación retrógrada. Sí hay erección, hay orgasmo, hay sensación de placer, solo que prácticamente no eyaculan. Y bueno, eso los vuelve locos a los pacientes. Entonces hay que explicarles, miren, el tratamiento ideal es este y un efecto adverso es que va a eyacular poco o prácticamente no va a eyacular. Entonces yo les digo eso y les comento, les agrego, si no eyacula, quiere decir que el medicamento está haciendo su efecto. Y ya con eso que les dice uno, se quedan ya muy contentos. ¿Ok? Pero sí hay que explicarles. Entonces, efectivamente, los efectos son hipotensión ortostática por relajación del músculo liso, es decir, el músculo liso lo encontramos en las arterias. ¿Sí? Y lo encontramos en los ureteros y en la próstata. Entonces, a nivel de la próstata lo que hace es que recuerden que todos los músculos tienen tono, tienen cierta compresión. Entonces, lo que hace la tamsulosina, hagan de cuenta que mis manos es la próstata y el orificio que se ve ahí es la uretra. Entonces, lo que hace el medicamento es relajar el músculo de la próstata para abrir el diámetro. Eso es lo que hace el medicamento. Al abrir el diámetro, cuando uno eyacula, el líquido se va hacia la vejiga. ¿Ok? Bueno. La dosis es una cada 24 horas, son medicamentos que no provocan otros efectos, la verdad es que les va súper bien con el medicamento y actúan en cuánto tiempo. Bueno, había leído que hay algunos que actúan hasta las 8 horas después de su administración, pero sus efectos se ven en el primer mes. Pero bueno, doctor, antes de esto, había leído también que el uso de estos no selectivos tenía efectos oftalmológicos. Se supone que creo que hay un síndrome que se llama IFIX o algo así, que es con la pupila, que se causa prolapso pupilar, pero no sé qué tan prevalente es esto. Mira, yo no he visto tales efectos, pero lo que yo he platicado con los oftalmólogos es que cuando ellos hacen cirugía de no es glaucoma. ¿De cuál? Catarata. De catarata, les cuesta mucho trabajo retirar el lente o la catarata, porque se mueve demasiado. O sea, el iris está tan elástico que les cuesta mucho trabajo retirarlo. Eso es lo que me han platicado. Pero yo, pacientes que haya tenido daño en ojo por este medicamento, nunca he tenido. De hecho, los oftalmólogos odian que los pacientes estén tomando tamsulosina. Eso sí me lo han dicho. Pero bueno, pues ni modo, pues tienen que orinar. Ok, bueno, muy bien. Estos medicamentos, su efecto es a las 2 horas de haberlo tomado. Y prácticamente al día siguiente o a los 2 días ya tienen efecto. De hecho, yo estuve en un protocolo de investigación en pacientes que se tapaban y se les daba el medicamento y a los 3 días se les retiraba la sonda. Y sí funciona. ¿Ok? Entonces estos medicamentos actúan a las 2 horas de haberlo tomado. Ahora, tenemos los inhibidores de las 5
de la 5-alfa reductasa. ¿Cuáles son estos medicamentos? Finasterida. Solamente hay dos. Así. Finasteride y dutasteride. Y quítanse de broncas. Quítense de broncas. Los antiarrítmicos que usan los cardiólogos. Y, no, miles de medicamentos. No, aquí en uro es lo que usamos. ¿Sale? Entonces tenemos finasteride y dutasteride. Inhiben la conversión de testosterona a dihidrotestosterona. Realmente son medicamentos súper nobles, no provocan efectos adversos, no provocan disfunción eréctil, o en menos del 5% de los pacientes que lo toman. No disminuye la libido, realmente les va bien a los pacientes. ¿En cuánto tiempo hacen efecto estos medicamentos? Yo leí que hasta 4 meses. El punto máximo de efecto llega a los 6 meses de estarlo tomando. ¿Ok? Sí, mencionaban que era dependiendo del tamaño de la próstata. Exactamente, entonces no es para todos los pacientes. ¿Para qué tipo de pacientes es, Aranza? Yo leí que... ¿Próstata grande? Ay, perdón. Bueno, yo leí que a partir de 40 gramos de la próstata. Exactamente, entonces no es para todos los pacientes. Si es un paciente con una próstata relativamente pequeña, pues no le va a hacer tanto efecto. El efecto real es para pacientes con próstatas grado 2 o de más de 40 gramos. ¿Ok? Pero ya vieron que tarda tiempo en hacer efecto. ¿Ok? Bueno. Y que, en la próstata tenemos 3 tipos de tejidos. Hablamos de las zonas de la próstata según McNeil. Eso es una cosa distinta. Tenemos 3 tipos de células o de tejido. Tenemos músculo liso y tenemos medicamento para el músculo liso. Tenemos tejido glandular y tenemos medicamento para el tejido glandular que son estos. Finasteride y dutasteride. Estos medicamentos actúan a nivel celular y lo que hacen es que disminuyen el tamaño de la próstata. ¿En qué porcentaje? ¿No? ¿Del 18 al 28%? 20%. Pueden disminuir el volumen total de la próstata hasta en un 20%. ¿Sale? Bueno. Doctor, ¿y qué hay de la fitoterapia? Yo he escuchado que no es muy común, pero en los últimos años se ha empezado a utilizar más en lo que es Occidente, pero no sé si se ocupa aquí en México. Ok, muy bien. Bueno, a ver, antes de tocar ese tema que va aunado a lo que estoy comentando. Tenemos tejido muscular, músculo liso, sabemos medicamentos que actúan aquí. Tenemos tejido glandular en la próstata y sabemos qué medicamentos actúan aquí. Y tenemos tejido conectivo o de sostén. El tejido conectivo es el cemento de las células. Ahí no existen medicamentos para atacar este problema. Y tenemos la fitoterapia, efectivamente. Zopalmeto, Serenoa repen son los más comunes. Y esta fitoterapia hoy día ya existe en forma de medicamento. De hecho, están aprobados por la FDA en Estados Unidos, aquí en México, etcétera, y se venden y se comercializan como medicamentos. Una marca es Urogut. Y tenemos otro que se llama Prosgut, de laboratorios Schwabe. De hecho, hoy mandé yo a un paciente con estos medicamentos. Y sí, hay mucha discusión entre sí darlos o no darlos. Se hicieron estudios para evaluar qué tanta eficacia tienen los medicamentos en general. Entonces, se les hizo flujometría, hagan de cuenta que se agarraron 500 pacientes a los que se les dio placebo, otros 500 a los que se les dio alfa bloqueador, otros 500 a los que se les dio inhibidores de la 5-alfa reductasa,
y otros 500 pacientes a los que se les dio fitoterapia. Los pacientes que se quedaron igual y que progresaron fueron los que estuvieron con tratamiento placebo. Pero los demás sí mejoraron. Ahora, para que se den una idea, se les hizo flujometría, se les hizo el IPSS y medición de orina residual. Todos mejoraron. Sin embargo, y por lo que es discutible la fitoterapia, es que los alfa bloqueadores sabemos dónde trabajan. Músculo liso, lo vuelvo a comentar. Los inhibidores de la 5-alfa reductasa actúan en la glándula. Pero la fitoterapia no sabemos cómo funciona. Bueno, yo había leído que se había sugerido o se había propuesto que probablemente interferían en la síntesis del metabolismo de las prostaglandinas. Bueno, esto como un efecto antiinflamatorio, y que también podrían, o más bien que su acción podría ser antiestrogénica, pero no sé si haya más estudios. Pero bueno, fue lo que leí, lo que se ha propuesto a través de estos medicamentos. Sí, los estudios no avalan. Bueno, es muy discutible esta situación. Y es por eso que hoy la mayoría de los urólogos no lo mandan o no lo usan. Si yo, por ejemplo, el paciente hipotético que tenemos, 65 años, IPSS de 12, prostagrado 2 de 40 gramos, nitritos positivos, leucos y orina residual de 200. Este paciente sí tiene problemas de próstata. ¿Ustedes le mandarían fitoterapia? ¿O le mandarían algo más tangible? Por ejemplo, ¿qué tratamiento le podemos dar a este paciente? ¿O cómo abordamos el tratamiento? Pues dijo que era grado 2, ¿no, doctor? Entonces, sí sería, pues, conveniente darle un inhibidor de la 5-alfa reductasa. Y bueno, tenía IPSS de 12, entonces, pues sí tiene síntomas, pero moderados. Entonces, pues sí, podríamos darle los inhibidores, los alfa bloqueantes, perdón, para reducir la sintomatología más rápido. Ok. Al último corregiste y cambiaste de opción. Sí, bueno, es que, bueno, hay que corregir la sintomatología, pero también hay que hacerle caso al crecimiento de la próstata, ¿no? Ok. No está tan grande, pero... No está tan ¿No grande. sería fácil combinarlos? Ok, ¿quién lo dijo? Yo. Jimena. Muy bien. ¿O alguna otra opinión? Bueno, decía que la combinación de estos fármacos, de la 5-alfa reductasa con los bloqueadores alfa, podría ayudar a pacientes con un moderado a grave, pero su uso podía traer mayores efectos adversos de los cuales con solo monoterapia podía causar. Entonces, me parece que sí está indicado, pero solamente en ciertos pacientes. Ok, la terapia combinada. Ajá, sí. Bueno. ¿Alguien más? También se le podrían pues dar las recomendaciones higienodietéticas, ¿no? Que dejara de consumir irritantes como el café o el alcohol, también que evitara tomar líquidos en la noche, ese tipo de cosas también podríamos recomendar al paciente. Claro, por supuesto, totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a abordar el caso. Este paciente trae una infección de vías urinarias. Entonces, es discutible. Yo creo que habría que reinterrogar a ver si tiene molestias o ardor para orinar, urgencia urinaria, poliaquiuria. Si no lo tiene, yo sí le daría antibiótico. Yo sí le daría antibiótico porque es hombre y tenemos que indagar la causa de la infección. Entonces, hay que hacerle un ultrasonido renal. Hay que ver que no tenga una piedra. ¿Se acuerdan las piedras que vimos ayer? Sí le daría antibiótico. Solicitaría un ultrasonido renal
Y yo empezaría primero con un alfa bloqueador, porque es un medicamento que actúa pronto. El otro, voy a ver resultados en 6 meses. Entonces, de entrada, yo le daba un alfa bloqueador y le mediría el agua a los tamales. Lo citaba en 2 meses. Y lo citaría con el ultrasonido renal y con un examen general de orina, un urocultivo. Yo creo que ya no le pediría otro ultrasonido. Y vemos cómo se siente. Ahora, yo le mandaría tamsulosina una cada 24 horas. Y de antibiótico, ¿qué sugieren mandarle a este paciente? No le pedimos urocultivo de entrada porque no sospechábamos en una infección. ¿Qué le daríamos de antibiótico? De acuerdo a lo que leímos ayer. Sulfurantoína. Pues muy bien, de acuerdo. Le podemos dar nitro una cada 8 horas y yo se lo mandaría por 7 días. Bueno, lo citamos 2 meses después y lo volvemos a interrogar. Y resulta que en el ultrasonido renal sale todo bien. USG renal, normal. Pero el examen general de orina reporta otra vez nitritos positivos, leucos de 60 por campo visual. ¿Y qué bacteria vamos a encontrar en el urocultivo? E. coli. E. coli. Tenemos E. coli más de 100,000 colonias. ¿Ok? Y el paciente, pues continúa con un IPSS de 12. ¿Qué hacemos? Bueno, podría cambiarse el antibiótico a una trimetoprimina con sulfamethoxazol. Ok. Ahorita tenemos ya una ventaja, que tenemos un urocultivo. Y nos dice que es sensible a nitrofurantoína. Es sensible a nitro y sensible a trimetoprim con sulfamethoxazol. Es decir, no está complicado. Y sensible a cipro, etc. Ok, podemos darle, sí, está bien, trimetoprim, se la podemos dar. Yo aquí, este paciente ya está con infecciones recurrentes y es hombre. Y no hay otra cosa más. O sea, no hay piedra en vejiga, no hay hidroneprosis, no hay otra situación más. El IPSS sigue igual y ya le dimos un alfa bloqueador. Aquí ya podemos dar una terapia mixta. Yo le daría finasteride y trimetoprim con sulfamethoxazol y lo citaría en 3 meses. Regresa en 3 meses con un IPSS de 12 y con un ego con nitritos positivos, leucos de 30 por campo visual y el uro con E. coli. ¿Qué sugiere? Pues ya podríamos tratar con la fitoterapia porque pues ya tratamos con los 2 medicamentos recurrentes, o bueno, los 2 medicamentos que se da generalmente. Ok. Yo les hago una pregunta. ¿Y dónde queda la cirugía? ¿Cuáles son las indicaciones para operar a un paciente de próstata? Igual creo que 2 personas me lo pusieron. Pueden ser las recidivas de infección, puede ser la retención de orina recurrente. A ver, muy bien. A ver, entonces vamos con calma para asimilarlo. Infección de vías urinarias recurrentes. Es una indicación ya quirúrgica, ¿eh? ¿Cuál otra decías? Retención de orina. Retención aguda de orina. Recurrente. Ajá. También hematuria recurrente. Hematuria de origen prostático. Litiasis. Hidronefrosis. ¿Litiasis en dónde? Vesical. Litiasis vesical. Es bien importante especificar eso. Litiasis vesical. Y Antonio, ¿dijiste algo? Hidronefrosis. Hidronefrosis.
o Doctor. insuficiencia renal postrenal. ¿Ok? Doctor, pero antes de pensar en una cirugía, no, bueno, yo leí que también podríamos hacer una ablación. Ok. Ahorita les explico eso. Sí, porque los efectos adversos de la cirugía, tal vez en pacientes que no son tan grandes, no, pues no les gustaría tanto, ¿no? Bueno, a ver, otra vez, indicaciones de cirugía, infecciones de vías urinarias recurrentes, retención aguda de orina, hematuria de origen prostático, lito vesical, hidronefrosis y insuficiencia renal postrenal. Postrenal, pero va con hidronefrosis. Ahí va junto con pegado. Y que persista con síntomas obstructivos aún con tratamiento médico. ¿Sale? Estas son las indicaciones para mandar a operar a un paciente de próstata. ¿Correcto? Ahora, ¿qué cirugías escucharon, leyeron o vieron? La resección transuretral de la próstata, creo que es la indicada. Bueno, la que más se usa, ¿no? El gold estándar. Vamos a dividirlo así. Existen dos tipos de cirugía. La cirugía abierta y la cirugía endoscópica. ¿Ok? Cirugía abierta y cirugía endoscópica. De la cirugía abierta es literal, abres abdomen, disecas hasta llegar a la vejiga, traccionas la vejiga hacia atrás, abres vejiga, metes tu dedo literal y lo que haces es desarticular la próstata. Hagan de cuenta que la próstata es como una naranja. Tiene algo que se llama cápsula prostática, que es la cáscara, por así decirlo, y el nódulo o el adenoma es los gajos de la naranja. Entonces, lo que hacemos en la cirugía es disecamos entre la cápsula prostática y el adenoma. Así, literal, con el dedo, metes el dedo, o sea, está tu vejiga y la próstata, abres tu vejiga, metes el dedo hacia la uretra, lo levantas hacia el pubis y empiezas a desgarrar. Y vas desgarrando, vas metiendo, hasta que sacas el adenoma completo. Literal. Es una cirugía que te sangra 1 litro mínimo. Así nada más empiezas a ver sangrecitos. Ya que acabaste, empiezas a aspirar, metes unos puntos a las 6 y a las 5 y a las 7. Son unos puntos vésico-prostáticos. Metes una sonda, cierras vejiga y cierras todo hasta arriba, hasta la piel. La primera prostatectomía abierta que se hizo en el mundo fue por ahí de 1920 y para que se den una idea, el paciente estuvo hospitalizado 1 mes. Yo la última prostatectomía abierta que hice, yo creo que tiene como 10 años y estuvo hospitalizado el paciente como 4 días. ¿Y en quiénes está indicada la prostatectomía abierta? En pacientes con próstatas muy grandes. Muy grandes son más de 80 gramos. ¿Ok? Pero la verdad es que son cirugías que sangran mucho. No son tan agradables. La cirugía como tal es muy bonita, pero la evolución no es padre. Sangran mucho. Y sí estresa. Entonces, la idea es hacer un procedimiento endoscópico, como decía Miranda. ¿Qué quiere decir eso? Que se mete un aparato a través de la uretra hasta llegar a la próstata, y ya que llegamos a la próstata lo que hacemos es resecarla, es cortar ese tejido que ha crecido de más. Es una cirugía que te tardas no más de 90 minutos. Tienes la posibilidad, bueno, como estás viendo, cortas y cauterizas, cortas y cauterizas, cortas y cauterizas. Eso es el gold estándar. Se llama resección transuretral y es el gold estándar porque tienes la capacidad de sacar ese tejido y mandarlo a analizar con el patólogo. Eso se llama resección transuretral de próstata. Esa cirugía se hace en todo el planeta
En México se hace en todos los hospitales, en el Seguro Social, en el ISSSTE, y es de lo que comemos los urólogos, básicamente, ¿no? De operar próstata. Hay otras alternativas endoscópicas. Una es la ablación, y la ablación puede ser con láser. ¿Qué se hace en la ablación? Se mete el equipo, pero en vez de que reseques, emites el haz de luz y evaporas el tejido. Lo vuelves burbuja. Por eso el láser no es el gold estándar, porque no tienes tejido que mandes con el patólogo. Además de que es muchísimo más cara. Muchísimo más. También existe el OLEP, así se llama, H-O-L-E-P, OLEP, H-O-L-E-P, y consiste en emisión de luz verde, de láser verde, para ir quitando el adenoma como si lo hicieras con el dedo. Con el dedo lo vas disecando. Con el láser lo vas despegando. Hasta despegar todo el adenoma, lo mandas hacia la vejiga y luego metes un aparato que es un morcelador endoscópico y vas como jalando el tejido y lo sacas. Eso ahorita está muy en moda. Yo no lo hago, es una cirugía compleja y es la cirugía que se utiliza para pacientes con próstatas muy grandes, más de 100 gramos. ¿Ok? Básicamente son las cirugías que se hacen, pero hoy día ya prácticamente el 99% de las cirugías son endoscópicas, es decir, sin necesidad de abrir al paciente. Y con esta técnica, los pacientes se van al día siguiente. Se van al día siguiente a tu casa y en promedio te sangran 200 a 300 mililitros. ¿Sale? Entonces, bueno, en 100 años sí ha habido una gran evolución. Doctor, yo tengo una pregunta. ¿En todas estas técnicas se sigue quedando la cápsula prostática? Y entonces, justamente por eso, digamos, estas opciones quirúrgicas no nos podrían prevenir el desarrollo de un cáncer prostático, porque se quedaría pues la zona periférica donde es el origen del carcinoma, ¿no? Exactamente. El paciente lo tienes que seguir checando. Y al dejar la cápsula prostática, pues puede volver a crecer la próstata. De hecho, si tú lo haces abierto, que según esto abierto sacas más tejido, aún así puede volver a crecer. ¿Sale? ¿Alguna pregunta? Yo tengo una duda. Cuando leí que los inhibidores de la alfa-1 reductasa también pueden disminuir el antígeno prostático y pues ahí pues puede pues ser más difícil, no sé, un diagnóstico de, por ejemplo. Ok, muy buen punto, eso se me estaba yendo. Efectivamente, los inhibidores de la 5-alfa reductasa, como es dutasteride y finasteride, son medicamentos que te enmascaran, te pueden enmascarar un cáncer de próstata. ¿Por qué? Porque el antígeno te lo bajan al 50% de su valor real. Ese es un efecto no deseado, ¿eh? Los urólogos no queremos ese efecto. Para nada. Y les voy a decir por qué. Porque es muy común que llegue el paciente, eso me tocó en el ISSSTE, ¿eh? Que además son pacientes bravucones y te echan pleito de todo y va. Entonces, llega un paciente con un antígeno de 8, 57 años de edad. Dice, ok, mire, le voy a, y tenía datos obstructivos, le mandé tamsulosin. Bien. Lo volví a citar con otro antígeno prostático, evidentemente para darle el seguimiento y valorar si le hacía biopsia o no. Y ya, llega 2 meses después, y así literal, me avienta los estudios. Doctor, mire, ahí están mis estudios. Ya tengo 5 de antígeno prostático.
Tuve 8 y pues ya tengo 5. Y fui con un doctor que hizo lo que usted no pudo, doctor. No, pues, está bien, ¿qué hizo? Pues ya me bajó el antígeno. Está bien. ¿Qué le dio? No, pues me dio finasteride, doctor. ¿Y el médico es urólogo? No, es médico general. Y le dije, bueno, está bien. Ok, y le explicó que el antígeno baja o enmascara el resultado hasta el 50%. Ay, no, doctor. Entonces, ¿cuánto es mi antígeno real? Pues ahorita ya tiene 10. ¿Y qué cree? Que lo voy a mandar a biopsia. Pero ¿cómo, doctor? Si no sé qué. Bueno, believe it or not. Créalo o no. Entonces, hay que tener cuidado porque los internistas son muy dados. Ay, yo le bajo el antígeno, pero no es bajarlo. Por ejemplo, el ejemplo que yo les doy a los pacientes es, sí hay medicamentos que bajan el antígeno, pero es como cuando alguien tiene fiebre. Pues yo le doy paracetamol y se la voy a bajar. Y si tiene un absceso, no estoy actuando a la causa. Y le quito la fiebre, ¿eh? O le doy metamizol y se la quito. Pero no estoy actuando a la causa. Hay que estudiar esa fiebre y hay que saber por qué la tiene. Esto es igual. Un antígeno alto no se trata de bajarlo y de que todos estemos muy contentos. Se trata de saber la causa de ese antígeno alto. No sé si fue por relaciones sexuales, si por un tacto, si por la sonda, si por infección, si por prostatitis, etcétera. ¿Sale? Entonces es muy importante ese punto que comento. Porque si ese es básico, ¿eh? El internista, y pavonea, ¿no? Ya le di finasteride, ya le bajé el antígeno, está bien. Pero no es así. Hay que ver la causa. Incluso cuando yo tengo pacientes que están con finasteride, yo procuro quitarles el finasteride y solamente se los mando cuando realmente estoy seguro. Por ejemplo, en este paciente que tiene 2.1, a él le puedo mandar el finasteride sin problema. ¿Sale? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Yo tengo otra. A partir, o sea, ¿cuándo ya tenemos que mandar aparte el antígeno prostático? Leí que también antígeno prostático libre, pero ¿cuándo? Ok, muy buen punto. Ahorita no quise tocar ese tema, me gustaría tocarlo cuando veamos cáncer, creo que es mañana. Sí, creo que es mañana cáncer de próstata. Entonces, si quieres, ese tema lo vamos a tocar mañana. Velocidad del antígeno prostático y fracción libre del antígeno. ¿Sabe? Para que se lo vayan ahí checando. Ahorita me gustaría tocar el tema de complicaciones de la cirugía, porque pues la cirugía no es inocua. Complicaciones, incontinencia urinaria. Es decir, que tú estás resecando, estás cortando el tejido, cortas de más y te llevas el esfínter. Bueno, eso es una bronca. Te llevas el esfínter y el paciente queda incontinente. Es decir, todo el tiempo se le está saliendo la orina. Estenosis de uretra, como lo que vimos ayer, o sea, una cicatriz por haber colocado una sonda, por haber metido el equipo, etcétera. Es algo ajeno al procedimiento, pero puede suceder. Yo en los últimos 2 meses tengo 2 pacientes con estenosis de uretra, rarísimo, tenía años de no traer, y bueno, pues ya tengo 2, ¿no? Pero suele pasar. Que tú estés resecando y perfores al paciente. Ya sea que perfores la vejiga o perfores la cápsula. Y bueno, eso termina en cirugía abierta, sangrado, y a veces les va mal a los pacientes. Se complican feo. En la cirugía de próstata yo tengo que estar metiendo agua para para que todos los tejidos se abran. Entonces, si yo perforo y no me doy cuenta, pues esa agua se va a ir al abdomen. Y tú no te das cuenta, tú sigues operando y te das cuenta porque el paciente empieza a tener dolor y dificultad para respirar.
¿Qué pasó? Pues entró agua hacia cavidad abdominal y está distendiendo esa agua. A mí, a Dios gracias, nunca me ha pasado, pero es una complicación que puede suceder. Otra, el sangrado. Que empiece a sangrar y sangre y sangre y sangre y tengas que abrir al paciente y empaquetarlo. Eso ya me ha tocado. La última vez hace como 4 o 5 meses y tuvimos que empaquetar al paciente. Al final del día le fue muy bien, pero bueno, son complicaciones que pueden llegar a suceder. Y la próstata sangra. Y sangra en serio. ¿Sale? Entonces a la próstata sí hay que tenerle mucho respeto. Bueno, esas son complicaciones y ya operado el paciente, pues hay que darle seguimiento. Son pacientes que los vas a tener ahí. ¿Sale? Voy a compartirles mi pantalla. ¿Dónde está? Doctor, tengo una duda. Sí. Bueno, Sí. tocaron el tema de la fitoterapia. Ya que el ser hombres, pues, como usted dijo, los hace propensos a cualquier, bueno, cualquier crecimiento de estos, ¿no se podría tomar como profilaxis? Ah, buena pregunta. Buen punto, pero ¿qué crees que no? Y te voy a decir por qué. Porque se ha visto que el finasteride y el dutasteride son medicamentos que en algunos estudios se encontró que si les daba cáncer a estos hombres, les daba un cáncer agresivo. Entonces hay que tener cuidado con el medicamento. No aumenta la incidencia, es decir, si tú tienes pacientes con alfa bloqueadores o con inhibidores de la 5-alfa reductasa, al final del día algunos de ellos pues, van a tener cáncer, eso es algo esperado. Pero si les da cáncer a los que están con finasteride y dutasteride, les puede dar un cáncer agresivo. ¿Ok? Entonces, ese es el punto por el cual pues no está, pues no es para todos los pacientes. Es realmente para el paciente que tiene que tiene que tiene síntomas obstructivos y tienes que estar checando el antígeno, ¿sale? Ay, no sé aquí Sí, cómo doctor, ver. gracias. Permítame. Ok. Es que se me puso una maldita barra aquí que no me deja ver. Doctor, tengo una duda. Ajá, te escucho. Se supone que cuando hay una prostatectomía, el paciente puede tener disfunción eréctil un tiempo, ¿no? En este caso no. Por Solo- hiperplasia no. Solamente por prostatectomía radical. Ah, ok. Pero eso es mañana. ¿Sale? Bueno, ¿sí ven la pantalla? Yo, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Bueno, aquí tenemos la clasificación de McNeil. Esta es la zona periférica, zona transicional, la uretra, la zona parauretral, la fibromuscular. Ay, aquí está. Y la zona central, ¿correcto? Entonces, donde se da la hiperplasia es en esta zona, que es la zona que oblitera la uretra y por eso los pacientes no pueden orinar. Esta es una vista de frente y esta es una vista lateral. Esto que se ve aquí es la vejiga y esta es la uretra.
¿correcto? Por aquí sale el líquido seminal, se mezcla y es eyaculado hacia el exterior. En los pacientes que están con alfa bloqueador, con tamsulosina, etcétera, ¿qué sucede? Que la próstata se abre, sobre todo abre el cuello vesical y por cambios de presión el líquido seminal se va hacia atrás. Los hombres tenemos dos esfínteres, uno a nivel del cuello vesical y otro, el de músculo estriado, que es el que controlamos, que está fuera de la próstata, ¿correcto? Entonces, cuando uno eyacula, de manera automática el músculo, este esfínter se cierra, sale el líquido seminal, choca con las paredes y al estar cerrado aquí, sale al exterior, valga la redundancia. En el paciente que está con el alfa bloqueador, lo que hace es abrir esta zona. Por eso tiene eyaculación retrógrada. ¿Sale? Ahora, cuando operamos la próstata, metemos el equipo por aquí y lo que resecamos es esta parte. Todo esto que estoy señalando es lo que se reseca. Si yo me voy más atrás, a este nivel, aquí es donde está el esfínter y aquí es donde yo puedo causar una incontinencia urinaria. ¿Sale? Ay, no cambia ahora. Ok, bueno, lo mismo. Esto ya lo habíamos platicado. Prostatitis es un tema de ayer, es una infección que generalmente hay que dar tratamiento entre 21 hasta 2 meses. Se puede elevar el antígeno prostático, etc. Bueno. Ok. Yo puedo tener un paciente con una próstata, esta es una próstata vista de frente y esto sería la uretra vista de frente. Es lo normal, es una próstata de 20 gramos y a lo que va el comentario es que yo puedo tener una paciente con una próstata muy grande, pero a lo mejor no está provocando obstrucción. O puedo tener un paciente con una próstata pequeña, normal, pero provocando obstrucción en la uretra. ¿Correcto? Por eso, ahora sí que aquí el tamaño no importa. Aquí el tamaño importa solamente para tomar decisiones de qué tipo de cirugía le voy a hacer al paciente. Si lo voy a abrir o le voy a hacer una cirugía endoscópica. ¿Sale? Pero no se dejen llevar. Ay, es que a mi abuelito le encontraron una próstata grado 4 de 80 gramos, pero tiene orina residual de 20 mililitros. Doctor, ese paciente, mi abuelo necesita tratamiento, yo te voy a decir, no, orina mejor que yo. Aunque tenga una próstata de 80 gramos. ¿Me explico? O puedo tener un paciente, es que mi abuelito tiene una próstata de 20 gramos, pero ya se tapó, doctor. Ah, bueno, ¿qué pasó? Pues lo poco que creció hacia la uretra. ¿Sale? Bueno, los síntomas irritativos, urgencia, aumento en la frecuencia, nicturia, obstructivos, esto ya lo vimos, el famoso IPSS. Los síntomas, bueno, pues puede haber inmaturia, puede haber retención, litiasis, etcétera, ¿no? Bueno, el tacto pues, es básico para tener una idea del tamaño de la próstata. Es la próstata y es la vejiga, ¿no? Este es un ultrasonido. Este es real, ¿eh? Este yo lo tomé. Y la próstata creció hacia adentro en forma de corazón. ¿Sí? Es un adenoma intravesical. Estos pacientes se van a tapar, ¿eh? Estos pacientes hay que operarlos. Pero bueno, vean la forma en la que creció esa próstata, ¿no? Y la misma radiografía que vimos ayer es un paciente que tiene una mega roca. Al final del día se quitó esa piedra, pero hay que operarlo de la próstata. Si tú nada más quitas la piedra, de nada sirve. Este es un paciente. Vean, esto que se ve aquí es la vejiga. Vean esto. Esto es la vejiga y esta es la pelvis renal y el único parénquima que tiene es esta línea. Además, este paciente tenía 3.2 de creatinina y se les ocurrió hacerle medio de contraste. Esta es la aorta con medio de contraste. ¿Qué creen que pasa si le ponen medio de contraste a un paciente con 3 de creatinina? Se lleva en el riñón. Le vamos a dar en la torre. Se subió la creatinina a 7 además. Imagínense. Bueno, pues este paciente, esta es la próstata, esta es la vejiga, ¿eh? Vean, llega hasta el sacro. Y fíjense en la piel.
Él tenía una bola y pensaban que era un tumor. No, no es tumor, es la vejiga. Este paciente, vea la vejiga otra vez. Hasta las crestas ilíacas, por arriba de la cresta ilíaca y los riñones. Este paciente tenía una hiperplasia prostática obstructiva que se dejó evolucionar hasta tener una insuficiencia renal. ¿De qué tipo? Postrenal. Este paciente había que operar. Bueno, les voy a enseñar un video. Ay, no me digan. Bueno, esta es la próstata cuando hacemos la resección. Esta es la próstata abierta. Es una de las últimas que hice hace 8 años. Pero ven el tamaño de la próstata, ¿eh? Y aparte sangró como 2 litros. Este es el adenoma. Todas estas son las células que crecieron que crecieron en mayor cantidad. Todo esto, y esto es donde estaría la uretra. Es decir, creció más a expensas de un lóbulo. ¿Sale? Bueno, hay un video, pero no se puede proyectar. Típico. Se los paso mañana. ¿Sale? Bueno, chavos, pues eso sería todo por el día de hoy. Doctor, tengo una duda. Sí. Entonces, en cuanto a los fármacos, el tratamiento que se le da a los pacientes ya es de por vida. Algunas veces sí, o muchas de las veces sí es de por vida. Ok, gracias. O bueno, les paso el video. Déjenme ver si se puede. O ya tienen muchos sueños. Sí, ya nos pasamos 7 minutos. A ver, déjenme ver. Ya acabamos con este tema. Ahora sí, como dicen mis cuates, la última y nos vamos. Espérenme tantito. Gracias. Videos. RTP Tools, aquí está. Ahí está. Ok. Ahí está. ¿Lo ven? Bueno, ahí está el equipo adentro de la vejiga. Si se fijan, ahorita, bueno, es la burbuja, es el techo de la vejiga, esto es vejiga, y se ven unas líneas, estas líneas blancas como liga, se llaman trabeculación. Eso nos habla de una vejiga de esfuerzo. A este paciente le ha costado mucho trabajo orinar. Ahí me estoy haciendo hacia el cuello de la vejiga, esto es el cuello, y esto que ven aquí son los lóbulos laterales de la próstata. Ahí lo paso en cámara lenta, eso es próstata. Los lóbulos laterales, este es el izquierdo, este es el derecho y este es el verum. Por aquí es donde sale el líquido seminal cuando uno eyacula. Este es el asa que produce energía eléctrica. Esa asa yo la controlo con un pedal y ahí estoy midiendo qué parte es la que voy a empezar a cortar. Y ahorita le voy a abrir a la llave del agua. Bueno, ahí empecé a cortar. Empieza a sangrar, evidentemente. Y ya le abrí al agua. Si se fijan, ya se empezó a ir la sangre hacia atrás. Entonces ahí estoy cortando. Eso se llama resección transuretral. ¿Sale? Y los cachitos los echo a la vejiga. Al último los saco de manera endoscópica igual. Entonces ahí fíjense que estoy cortando el tejido que ha crecido de más. Ahí le puse como cámara rápida para que no se aburran. Normalmente es un procedimiento de 60 minutos a 90 minutos. Y estoy resecando, estoy quitando ese tejido que ha crecido de más para liberar la uretra. Se hace con mucho cuidado para no lesionar la cápsula. Y este paciente pues, fue el ideal porque aparte no sangró. Pero normalmente sangran y sangran sabrosito. Entonces, eso que ven se llama resección y es el gold estándar hoy día. Y ese tejido al último lo saco. Entonces ahí estoy quemando y todo eso. Y al último meto un honguito que sirve para evaporar el tejido. Ahorita van a ver muchas burbujas. Esas burbujas son el tejido evaporado. ¿Ya vieron? Y si se fijan, hago surcos. ¿Ya vieron? Hago surcos. Entonces, hagan de cuenta que en la cirugía láser,
lo que se hace es que en vez de este honguito, se ve la luz del láser y se evapora todo el tejido, no tienes tejido que mandar a patología. Entonces, a mí particularmente el láser no me gusta. Una cirugía láser en el San Angelín cuesta 98,000 pesos, el puro paquete de cirugía láser. Esta cirugía en el San Angelín cuesta 60,000 pesos. Y es caro por la renta de los equipos. Este equipo que se usa cuesta 800,000 pesos. Entonces vean cómo voy quemando. Ahorita hago esto al último para como emparejar un poquito el tejido. Era un paciente con una próstata muy chiquita, pero obstructiva. Y ahorita van a ver el antes y el después. Y van a ver ahorita un sangradito. Muy leve, por cierto. Vean. Entonces le pongo el equipo, incluso se pone así como al rojo vivo. ¿Y qué creen? De repente empieza a sangrar. Este paciente sangró nada, sangró 50 mililitros. Es de los pacientes que están totalmente fuera del promedio. Entonces ahí evaporé, vean cómo ya hay un túnel. Ahí sigo evaporando tejido. Ya casi acaba. Esta es una cirugía editada, normalmente me tardo 60 minutos. Y bueno, pues no les proyecto nada más como que lo padre de la cirugía para que se den una idea, ¿no? Y este es el último en cámara lenta, pero vean cómo mi campo visual no abarca todo el orificio que hice. Es decir, tengo que mover mi lente del equipo de un lado al otro para abarcar toda la abertura que hice. Y atrás está la vejiga. Ya se ve la vejiga. Bueno, vamos a comparar el antes y el después. Esto ya es después de la cirugía. Y si no lo hubiera operado, estaría así. Ustedes díganme, ¿ustedes creen que el alfa bloqueador o el finasteride van a ayudar en esto? Pues ya llega un momento en que no. Vean cómo estaba antes de la cirugía. Es un paciente que evidentemente había que operar. ¿Sale? Y se pone en posición de litotomía, como si le fuéramos a atender un parto al paciente, así se pone el paciente. ¿Sale? Al último se pone una sonda y se pone algo que se llama irrigación. ¿Sale? Bueno. ¿Preguntas, dudas? ¿Quedó aclarado? ¿Aprendieron algo hoy? ¿O les vale gorro? ¿No aprendieron nada? Doctor, yo solamente tengo una última pregunta. Cuando se eleva el antígeno prostático por alguna sonda o por un tacto, ¿como en cuánto tiempo vuelve a la normalidad? Ok. Citas al paciente en un mes. Ni te preocupes. Al mes citas al paciente con otro antígeno. No es una urgencia ni nada de eso. Cítalo al mes y corrobora siempre el antígeno. ¿Sale? Bueno, pues chavos, a dormir. Que estén bien, buenas noches y pónganse a estudiar. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.